Bien, buen día para todos. En esta siguiente presentación vamos a ver la fórmula para determinar el tamaño de muestra. Esta fórmula, pues ya sabes que nos va a decir cuántas encuestas deberíamos hacer si vamos a hacer una investigación. Ya hemos platicado de que hay quien dice, no, pues es el 10%, a veces alguien más te dice, no, pues a 100, a 50, pero realmente todos esos números son arbitrarios hasta que no realizamos una determinación científica de tamaño de muestra. Entonces, este es el tema de hoy. Ya sabes que esta presentación te la voy a hacer llegar al correo, junto con el ejercicio que vamos a hacer ahorita, y aparte viene una hoja con ejercicios, una evidencia de aplicación de estos tamaños de muestra. Realmente el interés de que me lo envíes, me lo puedes enviar con errores, no importa. Lo importante es que lo hagas, lo importante es que suba la evidencia y ya los errores los podemos ver después, ya cuando pase la contingencia. O si tienen alguna duda, pues con todo gusto la vemos y la resolvemos. Bien, recordemos que una muestra es una parte del universo, es una parte de la población y pues deberá reunir todas las condiciones o características de esa misma población, de manera que sea lo más pequeño posible, pero sin perder exactitud ni precisión. Y pues para mejor ejemplo hemos hablado de una muestra de sangre, ¿no? Que a veces para hacer un muestreo de glucosa con dextroxis se requiere nada más una gotita, y esa gotita debe ser representativa de toda la población. Hemos hablado también de la muestra de 1000 datos de toda la República Mexicana para saber cómo piensan 90 millones de votantes. Entonces a veces puede ser muy pequeñita, ¿no? Pero esta muestra, aunque sea pequeñita, pues debe reproducir todas las características y condiciones del universo. Y el cálculo pues depende de algunos elementos que son los que vamos a ver: error de estimación, desviación estándar, proporciones, que es de lo que vamos a hablar en este momento. Bien, entonces como primer paso recordemos que la población es el total de los datos. La palabra clave en población es todos, ¿sí? Y la muestra la definimos como una parte de esa población. Ya creo que hemos platicado de esos temas. Entonces, por ejemplo, digamos de una escuela de 900 estudiantes, pues la población son esos 900 estudiantes. Y de esa escuela yo puedo sacar una muestra de 100, una muestra de 50 de esos 900 estudiantes, ¿no? Entonces a veces tenemos muestreos donde conocemos el tamaño de la población. A esto le llamamos población finita. O sea, sí conozco el tamaño de la población. Y este es un ejemplo, ¿no? Si yo fuera, por ejemplo, a un hospital, el número de pacientes internados, por ejemplo, si yo estuviera haciendo una investigación con pacientes, el total de pacientes, esa es la población, ¿sí? Y de ese total yo puedo sacar una muestra, que es una parte de la población y que será un número menor. Si yo voy a una colonia de la ciudad de Monterrey, todas las personas que vivan en esa colonia de la población, y de esos todos yo puedo sacar una parte, una muestra de 50, de 100, que deberá ser una muestra, ¿no? Estoy hablando de números arbitrarios, ahorita vemos cómo se calcula. Entonces a veces es difícil conocer el tamaño de la población. Por ejemplo, si vamos a una comunidad rural que no sabemos cuántos niños tiene, por ejemplo, oye, pues si sabes que yo no conozco el tamaño de la población, es una muestra infinita, una población infinita, ¿no? O sabes que yo sí conozco el tamaño de la población, entonces estoy hablando de una población finita. Ahorita damos más detalles de esto. Bien, segundo paso es identificar cuál es tu variable principal. Y en este caso, pues puede ser si es cualitativa o cuantitativa, ¿sí? Por ejemplo, para el caso de variables cualitativas, pues ya sabemos que la variable cualitativa son características, atributos que no se pueden expresar numéricamente. Por ejemplo, sano, enfermo, eso sería cualitativo. Municipio sería cualitativo. Si tienen una característica, sería cualitativo.
¿sí? Algo que no se ha medido numéricamente es una variable cualitativa. Si esa es tu variable principal, de esa variable cualitativa vamos a sacar dos valores, el valor P y el valor Q. El valor P te dice el libro que es la probabilidad de que suceda un evento, y el valor Q, la probabilidad de que suceda un evento contrario a P, un evento contrario. Entonces, bueno, no me queda claro esto. Bueno, entonces, por ejemplo, P sería la posibilidad de personas enfermas. Entonces Q sería lo contrario, posibilidad de personas no enfermas. Si P son los sanos, Q son los enfermos. Por ejemplo, si P son los hombres, Q son las mujeres. ¿Sí? Si P son los pacientes que vienen a primera vez, Q son los pacientes subsecuentes. Si P son los pacientes que viven en la ciudad de Monterrey, Q son los pacientes que no viven en la ciudad de Monterrey. O sea, es lo contrario, ¿no? Entonces, estos porcentajes también serán contrarios. Por ejemplo, si yo tengo 35% de enfermos, pues obviamente tengo el 65% de sanos. Si tengo el 60% de mujeres, pues obviamente tengo el 40% de hombres. Si tengo un 10% de personas que han venido la primera vez, el 90% ya ha venido varias veces, son subsecuentes. O sea, P más Q son contrarios y se expresan no en porcentaje, sino en proporción. Por ejemplo, 35% es 0.35, 65% es 0.65. Si este fuera 50%, pues sería 0.50 y acá también sería 0.50. Si este fuera 20%, aquí sería 0.20 y acá sería 80% o 0.80. Y así, entre estos dos pues debe sumar 100%, entre P más Q debe sumar 1. Por eso dice aquí, por lo tanto, P más Q es igual a 1. ¿Sí? Obviamente, si yo te doy nada más los enfermos, tú puedes calcular los sanos. Entonces aquí dice Q es igual a 1 menos P. O sea, 1 menos 0.35 es igual a 0.65 y así es como se hace el cálculo. Esto es si tu variable es cualitativa. Si tu variable es cuantitativa, es decir, aquellas categorías numéricas que tienen un registro numérico, como la edad, el precio de un producto, ingreso económico, estatura, halo de inhibición bacteriana, etcétera, pues se requiere, tú ya sabes que con esta variable cuantitativa se puede calcular un promedio. Y este promedio tú sabes que viene acompañado de una desviación estándar. Esta desviación estándar es el número que necesitamos cuando tu variable principal es cuantitativa. Por ejemplo, desviación estándar de la edad, desviación estándar del precio de un producto, desviación estándar del ingreso personal, ¿sí? Y esta a veces la tenemos, tú sabes, con un sigma minúsculo, con una S, sigma mayúsculo, SD si viene en inglés, abreviatura de Standard Deviation, o DE si viene abreviado en español, abreviatura de desviación estándar. Entonces, bien, ¿de dónde los vamos a sacar esos valores de P y Q? Obviamente, pues si te voy a poner en un ejercicio, yo te los tengo que dar, te lo tengo que poner en el ejercicio. Pero, pues en la vida real tenemos que acudir a un artículo. Por ejemplo, yo tengo aquí es un resumen, un artículo de investigación. Y aquí dice, por ejemplo, dice la prevalencia de caries en dentición temporal en niños de 6 años fue de 32%. Entonces, si mi variable es dentición temporal, pues aquí el valor de P sería 0.32 y el valor de Q sería la diferencia para 0.32, que sería 0.68. O sea, tú tomas este valor de P, 32%, 0.32, y la diferencia es 0.68, que quiere decir que los niños que tienen caries de dentición temporal a los 6 años es de 32% y los que no tienen caries es de 68%. Entonces, en un artículo por ahí deben medir los valores, hay que buscarlos. O, por ejemplo, si fuera cuantitativo, por ejemplo, que tiene valores de índice periodontal, necrosis tumoral, interleucinas, a veces te presentan los promedios, o normalmente te presentan los promedios, más una
Desviación estándar, aquí dice DS, disculpen los inconvenientes. Entonces ya tomas tú el valor de la desviación estándar, de la que se trate, la que tú quieras obtener. El índice periodontal inicial, índice periodontal final, y este es el valor que nos va a servir para la estimación. Reitero, en los ejercicios que te voy a dar, ahí yo te los tengo que dar y ahorita vamos a hacer unos ejemplos. Tercer paso, el nivel de confiabilidad. Este nivel de confiabilidad, yo te he platicado que normalmente en ciencias de la salud utilizamos 95%, pero pues también te he dicho que a veces es de 99%, 90%, 82%, 85%, y esto no tiene nada que ver solamente más que con la amplitud del rango que queremos en la precisión. Obviamente, a más confiabilidad, más precisión, pero nosotros vamos a estar alrededor del 95%. Entonces, por ejemplo, aquí en esta tablita, que es una tabla de valores Z estadísticos, si tú dices, oye, 95% de confiabilidad, pues sería 5% de error, ¿sí? Y si yo divido ese 5% de error del lado izquierdo, y ese 5% de error lo divido en los dos lados, izquierdo y derecho, pues me va a quedar 2.5% del lado izquierdo, 2.5% del lado derecho. Ese 2.5% yo lo expreso en proporción, sería 0.025. ¿Sí? Aquí está este valor, y este valor hace enlace en el 1.9, aquí está, con el 0.06. Quiere decir que el valor de Z para 95% de confiabilidad es de 1.96. Esto ya te lo he dicho, aquí te lo repito, y normalmente son los ejercicios que vamos a ver. Si tú ves 95% de confiabilidad y te grabas ese 1.96, podemos olvidarnos de la tabla, ¿no? La tabla la requeriríamos si necesitamos ser 93% de confiabilidad, 88% de confiabilidad, otros valores que normalmente no hacemos en ciencias de la salud. Aquí te dejo el 90% de confiabilidad, tú tendrías que poner 1.64, 99% de confiabilidad tendrías que poner 2.33. Los ejercicios que yo te pida van a ser con 95% de confiabilidad. Entonces donde dice Z le vas a poner 1.96 y nos olvidamos de la tabla. Bien. Siguiente paso sería elegir la fórmula correcta. Entonces aquí tenemos 4 opciones. Las 2 opciones de la derecha son para variables cuantitativas. Las 2 opciones de la izquierda son para variables cualitativas. Ya te platicaba ahora que cuando veas P y Q, pues quiere decir que es una variable cualitativa. P y Q es una variable cualitativa. Ya te había comentado también, cuando veas desviación estándar, es una variable cuantitativa. Desviación estándar es una variable cuantitativa. Entonces, las 2 de la derecha, variable cuantitativa, las 2 de la izquierda, variable cualitativa. Cuando tú conoces el tamaño de la población, son las fórmulas de abajo. O sea, la que tiene N mayúscula, ¿sí? Es cuando tú conoces el tamaño de la población. Cuando no conoces el tamaño de la población, es con las 2 fórmulas de arriba. Aquí hay un valor de Z. Este valor de Z, ya sabes, aquí le vas a poner 1.96, ¿sí? El valor de P y Q, pues pones .80, .20, .70, .30, depende. La desviación estándar pones el valor que corresponda, P y Q, y la N mayúscula, pues el tamaño de la población. Si vas a ir a una escuela primaria que tiene 450 niños, pues aquí en N le pones 450, N mayúscula, ¿sí? Y por último, aquí abajo hay una E. Esta E es el error de estimación, y ese también, obviamente, pues yo te lo tengo que dar en el ejercicio, ¿no? Solamente tengo que explicarte lo siguiente. Las variables cualitativas, el error se expresa también en porcentaje. 5% de error, 3% de error, 10% de error. Pero lo vamos a expresar en proporción. O sea, 10 sería 0.10, 5 sería 0.05, no es 0.5, 0.5 sería 50%. 5% entre 100, 0.05, 3% entre 100, 0.03. En variables cualitativas así lo expresamos.
Y en variables cuantitativas, el error se expresa como tú tengas la expresión de tu variable. Por ejemplo, en metros, en milímetros, en kilos, en centímetros. Entonces tú haces tu estimación con 1 milímetro de error, 0.25 metros de error, 0.1 kilogramo de error, etcétera. Reitero, este valor yo te lo tengo que dar. Bien, entonces vamos a ver un ejemplo de cómo pudiéramos hacer una estimación. Y estos ejemplos ya sabes que yo te los voy a enviar. Te voy a enviar unos como estos para que tú los resuelvas. Dice aquí, se desea saber el tamaño muestral. Esta redacción es parecida a los que te voy a mandar. Requerido con un 95% de confianza. Aquí ya sabes que le vas a poner 1.96. Y un error de 2 centímetros para una investigación. En la encuesta piloto se encontró que la media de la estatura es de 126 centímetros con una desviación estándar de 15 centímetros. El universo de estudio son 750 niños de una escuela primaria. Entonces, la primera decisión que tú tienes que resolver es cuál de las 4 fórmulas vas a utilizar. Entonces, ¿cómo voy a saber cuál de las 4 fórmulas voy a utilizar? Me devuelvo la presentación. Aquí tengo mis 4 fórmulas. Entonces dice, estas 2 para cualitativas y estas 2 para cuantitativas. Estas 2 de abajo es cuando se conoce N mayúscula, cuando conozco la población, y las 2 de arriba es cuando no conozco la población. Nos regresamos al ejercicio. Pregunta para ustedes. En este ejercicio, ¿conocemos el tamaño de la población o no conocemos el tamaño de la población? La respuesta pues es sí. Aquí dice, el universo de estudio son 750 alumnos de una escuela primaria. Entonces, sí conozco el tamaño de la población. La siguiente es, mi variable aquí de estimación, ¿es cualitativa o cuantitativa? Por ejemplo, en este caso es estatura, 126 centímetros con elevación estándar 15 centímetros. Estamos hablando de una variable cuantitativa. Entonces, sí conozco el tamaño de la población y variable cuantitativa. Me regreso para acá. Sí conozco el tamaño de la población, aquí está. Y variable cuantitativa, aquí está. Esta es la fórmula adecuada para resolver este ejercicio. Entonces ya elijo mi fórmula. Aquí la tengo. Okay. Entonces, donde dice N mayúscula, son 750 niños. Donde dice Z, ya sabes que le vas a poner 1.96. Y donde dice desviación estándar, aquí está, con una desviación estándar de 15 centímetros, aquí pones el 15. Este es al cuadrado y este es al cuadrado. ¿Okay? Después en la parte de abajo te dice error al cuadrado, que dice, y hay un error de 2 centímetros, entonces 2 al cuadrado. N menos 1, N son 750 niños, entonces son 750 menos 1. Aquí voy a hacer la corrección. 750 menos 1. Ahí está. Entonces, aquí abajo también, z al cuadrado por desviación estándar al cuadrado, 1.96 al cuadrado por 15 al cuadrado. Entonces, la aritmética de esto es multiplicar todo esto de arriba. Son 648,000. Y luego 2 por 2 son 4. Multiplicado por 749. Serían 2.996. Y luego hacer esto aquí. 1.96 al cuadrado por 15 al cuadrado, que son 864. 2.996 más 864. Déjenme hacer la suma para hacer la corrección aquí. Sería 2.996 más 864 es igual a 3.860. Si es que no sé cuántos le ha puesto, qué valor le ha puesto. 3.860. Entonces, 648,000 entre 3.860
es igual a 167.87. Entonces yo te he comentado siempre, si estos datos fueran reales, yo tendría que hacer 168 encuestas, 167 encuestas. Y hasta aquí está resuelto ya el problema número 1. Yo te voy a enviar algunos problemas como estos, más o menos parecidos, y pues se trata de que tú hagas el desarrollo del problema hasta llegar al resultado final. Siempre que vemos este tipo de problemas, yo les reitero mucho que depende del redondeo es el resultado final. O sea, a mí me salió 167.87. A ti ya sabes que te puede salir 165, 171, depende del redondeo. Hay un rango ahí, no se preocupen si no le sale exactamente igual al mío. Bien. Siguiente ejemplo. Dice, se desea saber el tamaño muestral requerido con un 95% de confianza y un error no mayor al 5% para una investigación. En la encuesta piloto se encontró que el 27.3% de los niños tenían algún tipo de enfermedad gingival. El universo de estudio son los niños de 6 a 12 años de la colonia de Loma Alta de García, Nuevo León. Entonces, bueno, vamos a ver cuál es la fórmula adecuada. Me regreso. Debes saber si tu variable es cualitativa o cuantitativa. Y debes saber si conoces el tamaño de la población o no conoces el tamaño de la población. Entonces, pregunta, por ejemplo, de este ejercicio, ¿es cualitativo? ¿La variable es cualitativa o es cuantitativa? Dice, en la encuesta piloto se encontró que el 27.3% de los niños tienen una enfermedad gingival. Entonces, estamos hablando de una variable cualitativa. ¿Tiene la enfermedad? No tiene la enfermedad. Entonces, variable cualitativa. ¿Conocemos el universo de la población? No lo conocemos. Aquí dice nomás que son los niños de 6 a 12 años de la colonia de Loma Alta, pero no nos dice cuántos. Entonces, variable cualitativa. Aquí están estas dos. La de arriba dice no conocemos el tamaño de la población, la de abajo sí conocemos el tamaño de la población. En este caso no la conocemos. Y esta es la fórmula adecuada. Entonces la ponemos, nuestro ejercicio. Y ahora solamente sustituimos los valores. Ya sabes, donde dice Z es 1.96 para 95% de confiabilidad. Aquí dice. Los niños que tenían algún tipo de enfermedad era 27.3%, o sea, 0.273, los que están enfermos. Por lo tanto, el 72.7% no están enfermos, o sea, 0.727. Entonces, P y Q, está P y Q. Y el error, abajo dice 5%, entonces sería 0.05 al cuadrado. ¿Sí? Entonces multiplicamos 1.96 al cuadrado por 0.273 por 0.727 es igual a 0.7621. 0.05 al cuadrado es 0.0025. Entonces hacemos la división 0.7621 entre 0.0025 y nos da 304.85. Reiteramos, si estos datos fueran para hacer una estimación, nosotros tendríamos que hacer 304 encuestas para obtener un 95% de confiabilidad. Entonces la idea es que yo te envíe estos ejercicios y tú los hagas, los intentes hacer, y lo resuelvas y subas la evidencia cuando ahorita te lo voy a indicar. Ahorita voy a checar el calendario y te lo voy a indicar. Entonces, cualquier detalle estaré aquí al pendiente y esperen la siguiente comunicación. Muchas gracias a todos, buen día.